Nico, vemos a una persona que ya la hemos diagnosticado con los criterios y las maneras que nos has dicho antes de hipertensión arterial. Ya tenemos una persona que es hipertensa. ¿Cuántas veces se debe de controlar y cómo se debe de controlar esa persona? Porque me imagino que habrá personas muy obsesivas que harán 1000 controles, otro que no hará ni caso. En fin, ¿cuál es, como especialista, como experto en hipertensión, cuál es tu opinión de lo que debe de hacer una persona? Como bien dice, en la consulta encontramos de todo. Encontramos el paciente que se toma la tensión 3 veces al día, todos los días, y encontramos el paciente que no se toma la tensión jamás, que te dice que le diagnosticaron, le pusieron su tratamiento y que no se ha hecho un control desde que le pusieron el tratamiento para la hipertensión, ¿no? Hombre, en el término medio está la virtud, como en todo, ¿no? Quizás lo ideal y casi obligatorio es que cada persona que esté diagnosticada de hipertensión arterial, lo ideal es que tenga un aparato para medir la tensión en el domicilio. Claro, eso es lógico. Es mucho y se acepta que la tensión que más se acerca a la realidad es la que te tomas en el domicilio y no la que te tomas en el médico o la que te tomas en la farmacia. De manera que muchos pacientes hacen los controles solamente cuando van al centro de salud y las tensiones que te aportan son las tensiones que les toman en el centro de salud y esas tensiones pues no se ajustan tanto a la realidad o a su tensión real como las tomadas en el domicilio. De manera que lo ideal sería que todo paciente hipertenso que ya está diagnosticado se compre su aparato de la tensión, tenga el aparato de la tensión, si puede comprárselo, obviamente, Ya. Pero y vamos, que se que haga las normal. mediciones en casa. No son aparatos baratos. Y que haga las mediciones en el domicilio. Y muy importante, que las apunte porque esas mediciones son muy importantes para nosotros. Luego vemos en el día a día los pacientes que vienen a una consulta de hipertensión, que lo único que tienen que traerte son anotadas las tensiones que han tenido. Y no traen anotado. Y te dicen bien. Bien. ¿Cómo tienes la tensión? Dices bien. Preguntas bien y cada uno te dice una cifra que él considera bien, pero bueno. Entonces lo ideal es eso, lo ideal es que tuviesen el aparato en la casa y que se tome la tensión y la anoten. Luego está cuántas veces me tomo la tensión. Esa pregunta. Un paciente que va controlado, que va bien controlado, no necesita el tomarse la tensión demasiado a menudo. Se ha visto también que el estar encima de la tensión y estar preocupado todo el día a ver qué tensión tengo, eso sube la tensión. De manera que una persona, lo ideal es que una persona que ya lleva su tratamiento y que lógico es que vaya controlada, con que se tome la tensión una vez a la semana, una vez cada 10 días sobra. ¿Cambiando las horas o siempre a la misma hora? Siempre se recomienda el tomarla, siempre se recomienda tomarla a primera hora de la mañana. Porque la gente cree que a primera hora de la mañana, que es cuando se acaba de levantar, es cuando más baja debería estar, y creo que es justo al revés. Lógicamente es al revés. Fisiológicamente. Es un momento de mayor, en el que el organismo ejerce mayor tensión arterial y es el peor momento del día. Por eso se aconseja más tomarla por la mañana, porque sería el momento más alto. Sí, aquí vemos que va controlado el paciente, ya nos relajamos y suponemos que el resto del día va a ir controlado. Explícale a la gente el por qué por la mañana es realmente el momento en que solemos tener la tensión más elevada. Sí, la tensión más elevada se tiene pues aproximadamente una hora y media hora antes del despertar. Todo el sistema que el organismo precisa para que una persona se despierte y nos pongamos en funcionamiento. Claro, el sistema hormonal, de su catecolamina, de una serie de hormonas que el organismo tiene, que todo eso es lo que ejerce el despertar, eso eleva la presión, ¿no? De manera que esa presión arterial empieza a elevarse desde una hora aproximadamente antes del despertar hasta que nos despertamos, ¿no? Eso también, Nico, le pasa a los diabéticos. Los diabéticos, el nivel más alto de glucosa en general suele ser a esa hora, precisamente por lo mismo que sube la tensión, sube también el azúcar. Esa es la recomendación general. Luego tú conoces a tus pacientes, hay determinados pacientes que saben que el componente suyo de hipertensión es una hipertensión a lo mejor más de carga emocional y de estrés que de otro tipo, y ese tipo de paciente resulta al revés. Se levantan por la mañana están bien controlados porque llevan toda la noche durmiendo, han descansado, luego van al trabajo, en el trabajo a lo mejor no están a gusto o tienen alguna situación estresante, como puede ser pues tener un familiar o alguien a su cargo, pues con algún tipo de tara, alguna cosita, tienen que estar cuidando a un abuelo o cualquier cosa, y entonces eso les genera mucho estrés, les genera mucha ansiedad, y en ese tipo de paciente hipertenso es al revés, es por la tarde-noche cuando llevan todo el día enfrentados al problema que le genera la tensión, cuando más le sube y cuando más alta. Y entonces le aconsejáis que se tome la tensión por la tarde.
Normalmente, como en todo en medicina, siempre se individualiza. Aquí estamos hablando de conceptos muy generales, pero luego individualiza en función del paciente. Pero lo normal en el paciente estándar sería que se tomara la tensión por la mañana antes de despertarse, ¿eh? Pero aquí insisto en una cuestión que hemos hablado antes. Nunca una sola vez. Ya. Siempre que un hipertenso se tome la tensión, tiene que tomársela un mínimo de 2 veces o 3 veces seguidas, separadas por un minuto. Nunca hay que quedarse con una primera toma, ¿eh? ¿Y sería aconsejable que se la tomara si ese paciente, esa persona, a mitad del día, por las razones que sean, no se encuentra bien? Bueno, eso, aquí ya es que tendríamos que hablar de dos conceptos distintos. Es decir, una cosa es el control. Esa toma no nos valdría para el control de la tensión. Claro, efectivamente. Lo que estamos hablando es de una persona que es hipertensa, que lleva su tratamiento y quiere saber si va controlada. Esas tomas correcto, no, totalmente. lo único que hacen es error. Liarnos. Claro. Vale, perfecto. No, pero lo digo porque... No, pero es que a ellos vienen a preguntarlo porque esto es un problema al que nos enfrentamos todos los días. Y es que la gente no se toma la tensión sistemáticamente ni cuando está bien, sino se toma la tensión cuando se encuentra mal. Exactamente. Entonces muchas veces te enfrentas al paciente que viene con una cifra de tensión arterial que te trae 4 o 5 tomas de tensión que están todas elevadas, pero resulta que es que las 4 veces que se ha tomado la tensión son 4 veces los que ha tenido problemas. Una fue un día que su hijo se pegó un porrazo con la moto, le llamaron y se lo dijeron, y se sentó mal, empezó a sentirse muy mal y entonces se tomó la tensión. Claro, pero es que claro. Fue un día que le dolía mucho la cabeza, se tomó la tensión, la tenía elevada, y esas tensiones no valen para saber si tú has controlado, ¿eh? Para tú saber si llevas un control adecuado de la tensión, debes de tomarte la tensión estando asintomática, estando bien, ¿eh? Vale. Bien. Si en ese momento tienes la tensión alta, entonces es que no va bien controlado. Hay que ajustarte perfecto. la medicación. Yo creo que no ha quedado, a mí me ha quedado totalmente claro. Bueno, luego hay situaciones en las que se te puede recomendar el que hagas un mayor número de tomas, pero ya son situaciones excepcionales, en pacientes que no vayan bien controlados, pacientes a lo mejor a los que se le acaba de ajustar la medicación y que quieres ver cómo actúa esa medicación sobre la tensión. Entonces a esos pacientes en esas situaciones determinadas les puedes recomendar que se tomen la tensión pues todos los días durante una semana o varios días seguidos, pero la recomendación general con la que cuando hay un ajuste de tratamiento, ¿no? Correcto. Pero la situación general es, la recomendación general es que aunque se hagan una toma semanal, mientras vayan bien controlados, es suficiente. Y cuando ajuste el tratamiento, pues ya el médico le indica las veces que hay que hacer. Pero muy importante lo que hemos hablado. Yo se lo digo siempre a los pacientes, tomaros la tensión solamente una vez a la semana. Tomaros, cuando los veo que son muy nerviosos, incluso menos. Les digo, tomate la tensión 2 veces al mes. Me sobra. Pero tomate la tensión cuando estés bien. No te tomes la tensión cuando te encuentres mal, porque esa tensión no vale. Esa tensión puede estar artefactada por lo que te esté pasando. Claro. Si estás tomando una pastilla. Y no vale para el control de la tensión. Yo quiero saber las tensiones que tienes cuando estás bien. Eso es lo que a mí me sirve para yo saber si te tengo que ajustar el tratamiento o no. Perfecto. Muy bien.